Ya, comencemos. Muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil Poniente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, saludamos a todos y todas los que nos acompañan y les damos la bienvenida al tercer webinar que es parte del ciclo de seminarios de estructuras y geotecnia. Mi nombre es Fabián Mendoza, estudiante de Ingeniería Civil, mención estructuras, construcción y geotecnia y auxiliar del área de extensión. Hoy estaré a cargo de moderar esta actividad. Estos seminarios estarán realizándose cada 2 semanas hasta el 10 de noviembre. Estas actividades serán transmitidas vía Facebook Live del departamento. Nos puede buscar como DIC-U Chile. Además, les recordamos a toda la audiencia que puede ver nuevamente los seminarios en nuestro canal de YouTube en DIC-U Chile. Daremos un par de minutos para que se siga conectando nuestra audiencia a nuestro Facebook Live. En el intertanto, aprovechamos de saludar a la profesora Yolanda Alberto, que hoy nos dictará el seminario ¿Cómo se aborda el riesgo multiamenaza en el sistema de agua potable? ¿Cómo está, profesora? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, profesora. Daremos inicio a este tercer seminario del área de estructuras y geotecnia. Les recordamos que al final de la sesión tendremos un espacio de 15 minutos para responder las preguntas del público que nos lleguen a través del chat de la transmisión en vivo. La profesora Yolanda es ingeniera geotécnica, interesada en riesgo, resiliencia, amenaza sísmica, dinámica de suelos y restauración y protección de redes de infraestructura crítica. Es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile e investigadora del Centro para la Gestión Integrada del Riesgo en Desastres, CIGIDEN. Desde el año 2016 a 2019 fue profesora asistente de la Universidad de Tokio. Realizó su doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Tokio, maestría en Ingeniería en la Universidad de California, Berkeley, y licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, UNAM. El sistema de agua potable es parte fundamental de la infraestructura crítica de un país y está sometido a diferentes amenazas debido a la gran cantidad de sus componentes y su extensión territorial. Grandes sismos en la última década, como los de Chile, Japón, Nueva Zelanda, Indonesia y México, han causado daños significativos en la red de agua, lo que ha permitido generar aprendizaje a través de los procesos de emergencia y restauración. Las evaluaciones de riesgo pueden realizarse a través de diferentes enfoques dependiendo de la cantidad existente de datos y la necesidad de información para la toma de decisiones. Cuando se considera el riesgo en un sistema de agua, es primordial considerar todos los posibles eventos que podrían reducir o evitar el desempeño y agruparlos de acuerdo con su origen y las consecuencias que provocan. Para ello, hay una gran cantidad de herramientas que deben ser desarrolladas y adaptadas a las condiciones específicas de un lugar. Esta presentación se concentrará en delinear un marco para la evaluación de riesgo multiamenaza en sistemas de agua en Chile. Una parte de este proyecto es sobre la investigación de un subproyecto de Corfo CAPTA, Centro Avanzado para Tecnología de Agua, denominado Reducción de Pérdidas en la Red de Agua Potable. Profesora, puede compartir su presentación y nos vemos nuevamente al término del seminario. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Ahí está. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la presentación, Fabián. Voy a hablar de este tema, pero antes de comenzar, me gustaría platicarles un poco acerca de mi investigación general y del grupo que tenemos. Estamos en un grupo que se llama Geotecnia, Riesgo y Resiliencia, que lleva a cabo investigación sobre amenazas geotécnicas y reducción del riesgo de desastres, prevención y resiliencia. Y está conformado por todos estos estudiantes. Está Diego Abarca, que hace una tesis ahora de modelamiento numérico del efecto de eventos repetidos en el potencial de licuación, utilizando el método del elemento discreto, como vemos aquí en su imagen. Está también Claudio Cáceres, que hace desarrollo de mapas de PGD inducido por licuación en la región de Valparaíso. Vemos aquí uno de sus mapas. Y está también Nicolás Cárdenas, que trabaja en colaboración también con el grupo de cuantificación de incertidumbres del profesor Rafael Ruiz, y hace una tesis de incorporación de modelos de deterioro sísmico para balance hidráulico de tuberías.
Y también tenemos a Ian Garbs, que hace una memoria ahora de desarrollo de curvas de fragilidad para sistemas de distribución de agua en Chile. Ariel, que va a hacer una memoria de diseño de una metodología general para la identificación de elementos críticos en redes de agua potable. Y Cintia Lagos, que va a hacer una memoria muy emocionante sobre el análisis de riesgo en un proceso constructivo de túneles construidos con TBM. Entonces, Cintia y Ariel van a comenzar este semestre a trabajar de lleno en sus investigaciones. Y como se dan cuenta, todos los temas que nosotros tenemos están enfocados de alguna manera a alguna parte del análisis de riesgo, y todos ellos también se enfocan en que nosotros tengamos esos elementos que necesitamos para hacer el análisis de riesgo en sistemas de infraestructura crítica, en general subterránea, que se hace y que se pueden hacer en Chile. Muy bien, entonces, ahora que hice esta presentación, quiero comenzar y quiero hacerles una pregunta a ustedes y quiero pedirles un favor, que todos vayan a esta página que se llama www.menti.com y entren con este código y me ayuden a ver cuáles son las amenazas que pueden afectar el sistema de agua potable. ¿Cuáles creen ustedes que son las amenazas que pueden causar daño? Y recordemos aquí que el sistema de agua potable se conforma de una fuente que obviamente tiene que pasar por un proceso de tratamiento y en su momento va a ser almacenada para comenzar con la distribución del agua que finalmente llega para los usuarios. Entonces, al ser un sistema que está espacialmente distribuido, está sometido a muchas amenazas. Y aquí les quiero pedir ayuda para que ustedes me digan algunas de ellas. Entonces, si pueden entrar a esta página con este código y poner así con las amenazas que ustedes consideran, va a ser de mucha ayuda para ir teniendo una idea de por qué necesitamos hacer un análisis multiamenaza. Vemos ya ahí varias palabras que se están formando. Está la amenaza sísmica, que aquí hay un sismos, terremotos. Tenemos también deformaciones, tipo de suelo, por supuesto. Mucha parte del sistema de agua potable, al ser infraestructura que va subterránea, tiene daños muy severos cuando tenemos también problemas de deformación de suelo. Y vemos también que en esto que ustedes me están compartiendo, hay diferentes tipos de amenazas. No solamente están las amenazas naturales, sino que también, por ejemplo, está el tema de la corrosión, hay tema, por ejemplo, del mal uso de grifos, el mantenimiento ahí también está colocándose. Vamos a ver qué otras palabras se forman así grandes. Está la sequía, que podemos considerar como una amenaza natural, pero también con alguna componente ahí humana. La contaminación, por supuesto. Un minutito para que los que no han podido dar su respuesta la den ahí. Pero hay varias que se agrupan. Está la contaminación química. Vemos aquí contaminación industrial. Por ejemplo, esta de desgaste, corrosión, ataques intencionados, contaminación de la fuente, la degradación, el mantenimiento, desgaste de la infraestructura. Entonces, son muchos tipos de amenazas que afectan todas las componentes del sistema de agua potable y que también pueden dañar el sistema en los diferentes procesos, desde que se recolecta el agua hasta que llega a el usuario final.
Muy bien, bueno, creo que va a seguir avanzando, lo vemos al final, pero ya vimos que hay diferentes amenazas y son diferentes tipos. Entonces, en esa parte nosotros podemos ver que hay muchas clasificaciones que se pueden hacer de las amenazas que ocurren en no solamente el sistema de agua potable, sino cualquier otro tipo de infraestructura. Y una forma de clasificarlas es esta que les presento aquí, que son las amenazas tecnológicas que tienen que ver con las componentes, con toda la parte que puede tener un daño físico cuando ocurre un impacto, también, o que causa un daño físico. También tenemos esta parte de las amenazas sociales. Mencionaban ahí ataques intencionados o, por ejemplo, contaminación. Entonces, este tipo de ataques que podría sufrir la red de agua potable se pueden clasificar como sociales. Están, por supuesto, las amenazas naturales, que es una componente grande. Nosotros vemos que Chile es un país que tiene diferentes amenazas naturales. Entonces, ahí hay una gama grande de diferentes eventos que pueden ocurrir y dañar el sistema de agua potable. Y también están las organizacionales. Muchas de las palabras que veíamos ahí tenían que ver con el mantenimiento, tenían que ver también con el desgaste o el deterioro o la corrosión que puede tener el sistema. Entonces, todo eso se agrupa y todo eso puede causar daño. Entonces, no es la primera vez que nosotros hemos visto que puede ocurrir este daño en el sistema de agua potable. Ha habido diferentes eventos, por ejemplo, estos sismos de la década pasada que ocasionaron daños bien grandes en el sistema de agua potable. El de Chile de 2010, Japón de 2011, que no solamente fue un sismo y de los más grandes, sino que además se acompañó de un tsunami. Y también está el de México 2017. Entonces, todos estos sismos provocaron grandes daños, no solamente en el resto de la infraestructura, sino específicamente en el sistema de agua potable, provocando también que hubiera una interrupción. Entonces, esas interrupciones del abasto de agua potable son muy importantes porque nos ayudan a ver cuáles son los efectos que tiene este tipo de amenazas en nuestra infraestructura, cuáles son sus vulnerabilidades, qué cosas nosotros deberíamos proteger más, y también nos ayuda a ver cuál es la resiliencia que tiene nuestro sistema. Y esta resiliencia de la que hablo tiene que ver con esa capacidad que tiene nuestro sistema de recibir un impacto y absorber ese impacto y poder volver a recuperar su funcionamiento previo a ese evento. Entonces, para medir esta resiliencia hay diferentes factores. Dos de los más claros que se pueden utilizar es la robustez. Esta robustez lo que representa es cuál es la cantidad de desempeño que permanece después de un evento como es el caso de un sismo. Y la rapidez es cuántos días nos toma, una vez que se perdió ese desempeño, cuántos días nos va a tomar volver al desempeño habitual. Ojo que aquí yo estoy poniendo un desempeño que llega al 100%, pero como ustedes mismos me comentaban en la nube de palabras, nosotros podemos tener ya un deterioro que está asociado a nuestro sistema y que puede hacer que el desempeño, incluso antes del sismo, no sea completamente el 100%, sino que ya estemos un poquito por debajo del 100%, definitivamente no llegando a un 20 ni a un 30%, pero que de alguna manera sí va a tener un impacto en cómo el sistema se recupera y quizá nos puede ayudar tener este proceso de recuperación para incluso mejorar ese desempeño. Entonces, dentro de todos estos conceptos de resiliencia y riesgo, y sobre todo relacionados a la amenaza sísmica, para nosotros es fácil tener alguna metodología que nos permita evaluar esta red de acuerdo a esa amenaza. Y en general, esta metodología tiene que ver primero con identificar todas las componentes del sistema de agua. Y estamos hablando desde la fuente, de cómo se transmite por las tuberías, las bombas que necesitamos para subir el agua, los tanques que se utilizan para almacenarla, la planta para tratar el agua y por supuesto toda la parte de la distribución, de cómo llega a los usuarios. Entonces, lo primero es identificar esas componentes y una vez que las conocemos todas, queremos hacer un análisis hidráulico.
¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber cuál es la confiabilidad actual de la red. ¿Está trabajando en el 100% de su desempeño o quizá por el deterioro de sus componentes o por alguna otra amenaza que no necesariamente tiene que ser natural, está teniendo un desempeño más bajo? Entonces, una vez que nosotros evaluamos eso, podemos hacer una identificación de cuáles son las intensidades, cuál es el movimiento de suelo que se puede o que un sismo puede provocar, y con el uso de curvas de fragilidad nosotros podemos hacer un análisis individual de cada componente. Entonces, así ya podemos saber si nosotros tenemos cierta probabilidad de daño en alguna componente, en tuberías, en bombas, en válvulas, y a partir de eso nosotros podemos realizar otra vez un análisis hidráulico de esta red que ya tiene daño y ver cuáles son los puntos críticos y cuál es la confiabilidad. Entonces, con esto, nosotros podemos hacer un análisis de riesgo. Nosotros podemos tener esta evaluación en la que ya consideramos la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad de cada elemento y, por supuesto, vamos a llegar a una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser un impacto económico, puede ser una cantidad de usuarios que se quedaron sin servicio de agua, pero también puede haber otras consecuencias, como por ejemplo el desarrollo de incendios, que es muy común después de sismos. Entonces, este tipo de amenazas que siguen a otra amenaza también puede ser una forma de evaluar ese riesgo. Entonces, nosotros vemos que esta metodología está bien definida. Hay, por supuesto, diferentes enfoques, hay diferentes medidas de desempeño que podemos considerar. También podemos considerar la vulnerabilidad de diferentes formas, pero es relativamente sencillo porque conocemos la amenaza y conocemos la respuesta que puede tener el sistema en general a esta amenaza. Pero ya vimos que hay muchas amenazas. Hay varias amenazas que no solamente son naturales, que pueden afectar nuestro sistema. Y lo que les pongo aquí es el marco de Sendai. Y dentro de este marco de Sendai, que tiene diferentes metas globales, una de las metas es que se tome un enfoque inclusivo, integrador y multiamenaza para la infraestructura crítica que considere vulnerabilidad, la evaluación del riesgo, el manejo de desastre y también incluya la prevención, mitigación, la respuesta a un desastre y, por supuesto, la recuperación. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema tan importante como es el sistema de agua potable, necesitamos tomar en cuenta todas las posibles amenazas que pueden afectarlo. Y al hacer este análisis multiamenaza, tenemos que tomar en cuenta diferentes retos que enfrentamos comparados con hacer el análisis de una sola amenaza. En primera, nosotros sabemos que cada amenaza va a ser diferente y va a tener una forma de evaluación distinta. Entonces, eso tiene que lograr acoplarse para que nosotros podamos integrarlas dentro de un mismo análisis. Lo siguiente es que, como mencionamos hace rato, hay amenazas que tienen relaciones y que tienen influencia en otras amenazas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una lluvia que produce un problema de deslizamiento de talud, si nosotros hablamos de un sismo que produce un tsunami, tenemos esa relación. Entonces, eso también tiene que ser considerado. Lo otro es que también va a haber una variación en la vulnerabilidad. Cada amenaza va a generar una vulnerabilidad distinta en las componentes que nosotros tenemos. Entonces, de alguna manera, nosotros también tenemos que considerar cómo esas vulnerabilidades tienen que alinearse para que nosotros hagamos el análisis multiamenaza. Y finalmente, si nosotros queremos comparar el riesgo, tenemos que ver cuál es la descripción del riesgo que estamos haciendo y, por supuesto, cuál es la medida de desempeño que estamos considerando para que podamos integrar todas las amenazas. Entonces, para hacer el análisis multiamenaza, nosotros necesitamos considerar el nivel respectivo de cada amenaza. Necesitamos darnos cuenta que, como cada amenaza se mide con diferentes unidades de referencia, también tenemos que encontrar un punto de comparación. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de un sismo, voy a hablar quizá de PGA o de PGB, pero si hablo de una inundación, voy a hablar quizá de una altura de inundación, de un valor pico, de flujo.
Entonces, esas unidades tienen que de alguna manera incorporarse para que yo pueda considerarlas dentro del análisis. Y por supuesto, si yo decido hacer este análisis multiamenaza, necesito considerar también cuáles son los diferentes objetivos y criterios que nosotros queremos englobar. Entonces, hay diferentes métodos, hay enfoques simplificados, por ejemplo, considerar una manera de clasificación de amenazas. Nosotros le damos diferentes clases, por ejemplo, baja, media, alta, y con eso hacemos un sistema cualitativo en el que nosotros podemos integrar diferentes amenazas de acuerdo a esa escala que le damos, pero también podríamos utilizar índices, y esos índices de alguna manera nos darían una evaluación semi-cuantitativa. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar esta calificación de amenaza que tiene que ver con una calificación de frecuencia, un área de impacto y la intensidad. Entonces, estos tipos de enfoques simplificados se utilizan ya en varios países. Hay índices que han sido propuestos por el Banco Mundial, por la ONU. Está este grupo de armonía que tiene que ver con la evaluación del impacto de amenazas múltiples y el mapeo de estas amenazas en Europa. Y también tenemos estas guías suizas que consideran también índices y que nos van a ayudar a considerar todas las amenazas que pueden existir en una región. También tenemos, por ejemplo, otro enfoque simplificado que sería hacer un peso normalizado para cada amenaza. Eso va a tener que ver con el número de veces que se ha presentado esa amenaza y el impacto que ha generado en cierta región y, por supuesto, el área que ha sido impactada. Entonces, esto tiene que ver ya más con una regionalización de la amenaza y únicamente considerando las amenazas que se han presentado en cierto lugar. Otro enfoque, por supuesto, y muy importante, es hacer estos mapas de distribución de índice de multiamenaza que nosotros vamos a tomar en cuenta una vez que definamos los índices para cada amenaza, vamos a sumarlos y entonces con esto podemos hacer una representación ya espacial en la que veamos cuáles son las regiones que son impactadas por más de una amenaza. Por ejemplo, si consideramos aquí cada color una amenaza, podríamos ver que esta región está impactada por estas 3 amenazas. Entonces, eso nos va a ayudar a ver también cuáles son las amenazas o cuáles son las regiones que se asocian a ciertas amenazas específicas. Entonces, de estas metodologías simplificadas, lo que vemos es que toman en cuenta un esquema general. Nosotros vamos a considerar cada amenaza de forma separada y se asume que hay cierta independencia entre cada una. Entonces, yo puedo hacer mi análisis por sismo, puedo hacer mi análisis por inundación, puedo hacer mi análisis también por amenazas organizacionales, por ejemplo, y una vez que yo haga el análisis del sistema bajo cada amenaza, yo le doy índices o le doy una calificación de baja, media, alta, y a partir de eso puedo integrarlas. Pero ¿qué pasa aquí? Al tomar en cuenta esto, no nos damos cuenta de que los sistemas de infraestructura como el sistema de agua son sistemas muy complejos y que además tienen una relación entre sí. Entonces, no son necesariamente independientes y de la misma manera, las amenazas que se producen tampoco son independientes. Entonces, muchas ocasiones, estas amenazas van a tener un impacto en otras amenazas o van a ir generando otras amenazas. Y si nosotros ignoramos esa correlación que existe entre las amenazas, vamos a tender a subestimar cuál es el nivel real de peligro que tenemos en algún sistema o en alguna región. Entonces, para ello, tenemos que escalar de esos enfoques simplificados hacia un enfoque que considere estas relaciones en amenazas. Y hay diferentes procedimientos. Tenemos los efectos de cascada, las causas de falla común, eventos compuestos, amenazas coincidentes, efectos de sinergia, las relaciones causa y efecto. Hay, por ejemplo, el efecto dominó también. Entonces, todos estos procedimientos, de alguna manera, simplemente representan que existen amenazas que pueden provocar otras amenazas o que pueden provocar otro tipo de impactos. Entonces, nosotros debemos tomar estas metodologías e integrarlos a nuestro análisis multiamenaza. ¿Cómo se puede hacer esto? Por supuesto, debemos ver cuáles son las posibles amenazas, debemos hacer una ubicación espacial de estas amenazas
y vamos a ver sus relaciones, y esto se puede hacer a través de cadenas de amenaza. También podemos hacer matrices de interacción que nos digan cómo una amenaza puede provocar otra, y definitivamente, y mis favoritos son los árboles de eventos y árboles de falla, porque esos, además de darnos una idea de cómo en el caso de eventos algo va a ir generando una consecuencia, o en el caso de las fallas, una falla fue provocada por diferentes fuentes, podemos agregar ahí valores de probabilidad que nos van a dar una metodología cuantitativa para hacer este análisis multiamenaza. Entonces, nosotros ya vimos que con este tipo de metodologías podemos integrar ahora sí no solamente varias amenazas, sino también considerar la relación que existe entre esas amenazas en un sistema. Pero como ya habíamos visto, cada amenaza tiene una medida diferente. Entonces, por eso se hace necesario hacer el análisis de riesgo. Entonces, nosotros ya consideramos la amenaza. Cada amenaza va a tener una medida de impacto distinta, pero además de eso, nosotros tenemos que poder integrarla a este análisis de riesgo, que nos va a dar un valor, ahora sí, conjunto de todas las amenazas, y que nosotros vamos a poder unificar. Y para hablar de análisis de riesgo, nosotros tenemos que trabajar con la vulnerabilidad. Entonces, en el caso de la vulnerabilidad, para un análisis multiamenaza, necesitamos considerar que vamos a tener diferentes vulnerabilidades que de alguna manera nosotros tenemos que unificar para considerar las diferentes amenazas. Y estas amenazas también se van a traslapar de manera temporal y espacial. Entonces, eso va a cambiar la vulnerabilidad de un elemento. Por ejemplo, si nosotros tenemos primero un sismo que afecta a una tubería, como la que vemos aquí, y después llega un tsunami, y ese tsunami de alguna manera socava también el suelo bajo la tubería, vamos a tener un diferente impacto. Entonces, ese tipo de vulnerabilidades tienen que estar integradas en nuestro análisis. Y podemos considerar diferentes escenarios para estas vulnerabilidades. Primero, que un sistema esté expuesto a diferentes amenazas. Segundo, que tengamos, de alguna manera, se provoquen dos amenazas de manera simultánea, dos o más. Y finalmente, que tengamos amenazas que sean secuenciales. Tenemos primero un sismo, luego tenemos un tsunami, y luego vamos avanzando hacia otras amenazas. Entonces, todo eso y lo que genera la vulnerabilidad de un elemento tiene que considerarse. Y una vez que nosotros tenemos la amenaza y también la vulnerabilidad, podemos ya ir hacia la parte de análisis de riesgo. Entonces, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es el área que estamos evaluando y el nivel requerido de detalle y tiempo a considerar. Entonces, vamos a ver aquí qué área nosotros decidimos para realizar este análisis y en qué periodo lo vamos a trabajar. Pero además, aquí, al hacer este análisis y al decidir cuál es la metodología que nosotros vamos a tomar, necesitamos ya considerar también cuál es la cantidad de datos que existen. Nosotros podríamos decidirnos con la más compleja, con la que nos dé un valor numérico específico, pero si nosotros no tenemos todos los datos que se requieren, es imposible que trabajemos con eso. Y si nosotros quisiéramos también unificar diferentes amenazas, necesitamos que todas ellas se encuentren al mismo nivel de detalle, que en todas ellas nosotros podamos llegar a cierto valor. Entonces, no siempre va a ser posible, y en ese caso nosotros tenemos que decidir, primero con respecto a la métrica de riesgo, ¿qué vamos a evaluar como desempeño? Vamos a considerar un impacto directo, un impacto indirecto, un impacto económico o un impacto social. Una vez que nosotros definimos eso, vamos a ver si vamos con un análisis cualitativo, en cuyo caso nosotros vamos a definir clases con respecto a la vulnerabilidad que van a tener que ser compatibles con las clases que nosotros teníamos para la amenaza. Una forma semi-cuantitativa es que nosotros hagamos el análisis cuantitativo del impacto de cada amenaza y después, de acuerdo a la región afectada y de acuerdo a la métrica de riesgo que consideramos, utilicemos un sistema de pesos para integrar la amenaza y la vulnerabilidad ya en el análisis. Eso nos va a dar una respuesta semi-cuantitativa. Y finalmente, la cuantitativa es hacer ya la estimación de pérdidas potenciales con métodos físicos en diferentes escenarios que pueden ser determinísticos o probabilísticos. Y para este tipo de análisis de riesgo cuantitativo, existen diferentes programas que ya nos ayudan a trabajar con eso. Por ejemplo, HASUS, que considera las amenazas que vemos ahí.
también está Riskscape, que es de Nueva Zelanda, también está Capra, y todos estos sistemas de alguna manera nos ayudan a integrar ahora sí diferentes amenazas, nos ayudan a ver también que nosotros podemos evitar considerar el impacto doble de una amenaza, y si nosotros vamos alimentando estos sistemas con la infraestructura que nosotros tenemos, que no necesariamente tiene que ser el sistema de agua, puede ser toda la infraestructura de una ciudad, vamos a ir viendo que nos va a ir dando un análisis para diferentes escenarios. ¿Cuál es el único problema con este tipo de software? Por supuesto que vienen adaptados a las amenazas del lugar en donde se desarrollaron, y además las curvas de fragilidad que se emplean, es decir, estas curvas que nos van a relacionar una medida de impacto con una probabilidad de daño en alguna componente, son curvas que se han desarrollado para su infraestructura específica. Y nosotros sabemos que hay diferentes tipos de infraestructura o incluso diferentes sistemas que nosotros tenemos. Entonces, para ello, nosotros tendríamos que considerar eso para Chile. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros este análisis multiamenaza en Chile? Lo primero que hay que hacer es, por supuesto, definir estos mapas de amenazas. Nosotros tenemos que poder definir en una región cuáles son las posibles amenazas y la medida de intensidad que vamos a tener en cada parte. Y, por ejemplo, aquí les muestro este mapa que desarrolló Claudio Cáceres, que tiene que ver con el índice de potencial de licuación y que de alguna manera también se va a asociar con las deformaciones que puede crear cierta medida de intensidad en el área, por ejemplo, de Valparaíso. Entonces, necesitamos eso, necesitamos también caracterizar todos los sistemas de agua, incluyendo los procesos de operación. Eso va a ser muy importante porque nos va a permitir evaluar la confiabilidad en condiciones normales y a partir de ahí nosotros ver cuál es el impacto que tienen diferentes amenazas. Necesitamos también curvas de fragilidad si nosotros queremos hacer estos análisis cuantitativos y probabilísticos. Entonces, ahí estas curvas de fragilidad tienen que desarrollarse para las condiciones específicas que nosotros tenemos en el país y también para las condiciones de los elementos que componen el sistema de agua. Y también tenemos que incluir modelos de deterioro y modelos de fugas en tuberías y acueductos. Esto va a ser bien importante porque si nosotros quisiéramos saber cuál es la confiabilidad inicial de nuestro sistema, no podemos avanzar considerando que tenemos un sistema nuevo. Tenemos que empezar desde el punto actual de la infraestructura. En el caso de los sistemas de agua, en todo el mundo, la mayor parte de la infraestructura es vieja y comienza a reemplazarse poco a poco. Entonces, esos cambios de diferencia de edades, de tuberías, de otros elementos, van a tener un impacto definitivamente en el análisis de riesgo. Y, por supuesto, hay que hacer árboles lógicos cuantitativos del proceso operativo. Si nosotros llegamos a cierta falla o si tenemos cierto evento, ¿qué es lo que desencadena o qué es lo que va a pasar a partir de eso y sus probabilidades respectivas? Entonces, para este proceso vamos a hacer una caracterización de elementos, qué elementos existen, cuáles son críticos, vamos a hacer la caracterización de amenazas. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que queremos considerar? En la nube de palabras que ustedes hicieron, hay muchas amenazas que podríamos tomar en cuenta. Entonces, ahí nosotros tenemos que concentrarnos en algunas o si creemos que todas son relevantes, ver toda la información que podemos tener de cada una. Hay que ver, por supuesto, cuál es la consecuencia, qué le va a suceder a cada elemento si ocurre cierta amenaza y qué vulnerabilidad va a permitir que ocurra esa consecuencia. Porque con eso nosotros podemos pasar ya, ahora sí, a cuál es el valor de riesgo y la resiliencia. Y una vez que nosotros tengamos esta evaluación de riesgo y el análisis de riesgo completo, podemos ver cómo lo manejamos, qué medidas podemos tomar con respecto a los elementos que son más vulnerables y a la ocurrencia de ciertas amenazas. En el caso de amenazas naturales, nosotros tenemos que ver cuál es esa frecuencia del evento, cuál es la distribución geográfica. Esto es importantísimo. Tenemos que ver cómo esa distribución ocurre y cuáles son las amenazas o las regiones que son más afectadas por diferentes amenazas. Por supuesto, ustedes saben que cada país tiene reglamentos de diseño, entonces, bien importante aquí tomar en cuenta que estas amenazas van a afectar nuestra infraestructura cuando haya una excedencia de esas bases de diseño que se tienen.
Y, por supuesto, tomar en cuenta las fallas de causa común. Si nosotros tenemos que un elemento se ve afectado, pero ese elemento va en cadena con otros, ¿cómo vamos a desarrollar esas amenazas? Y también estas amenazas naturales, ¿cómo se relacionan entre sí? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo las componentes más comunes del sistema de agua y cómo nosotros podemos identificar diferentes amenazas. Y, por ejemplo, en este caso del proyecto que mencionaba de Orfocapta al inicio, Fabián, podemos considerar estas dos, que son el sismo y el deterioro. Podríamos añadir también la inundación y otras amenazas, pero la idea es que una vez que consideramos ciertas amenazas, tenemos que ver cuáles son las relaciones que ocurren entre estas amenazas, cómo nosotros vamos a trabajarlas. En el caso de sismo y deterioro, estamos viendo que una amenaza grande del sistema es esta corrosión que ocurre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a integrar ese daño que ya existe cuando nosotros tenemos un impacto mayor y en una sola vez, que es el sismo? Y, por supuesto, tenemos que llevar a cabo estos análisis hidráulicos. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis que hizo Nicolás Cárdenas, y estos análisis van a depender, por supuesto, de la medida de desempeño que queramos usar. Podemos tener análisis basados en demanda o análisis basados en presiones. Recuerden que las presiones son bien importantes cuando hablamos nosotros de estos eventos de incendio que se producen después de un sismo y que muchas veces no pueden controlarse debido al corte en el sistema de agua o debido a la baja de presión. Entonces, ¿cuál es la utilidad de tener este análisis multirriesgo? Va a llevar mucho trabajo, recopilar toda la información va a ser difícil, pero ¿por qué se hace? Se hace porque necesitamos utilizar los resultados para la toma de decisiones. ¿Cómo nosotros podemos tomar medidas de prevención? ¿Qué medidas de mitigación se pueden tomar? ¿Cómo se realiza un plan de emergencia en el caso de ciertas amenazas? Y cómo nosotros vamos a optimizar ese proceso de restauración una vez que ocurra la amenaza. Entonces, en conclusión, si nosotros queremos trabajar verdaderamente con cómo funciona un sistema de agua y hacer un análisis de riesgo, debemos tomar en cuenta un enfoque multiamenaza. Es esencial porque hay diferentes amenazas que van a estar concatenadas y que van a causar daño a nuestro sistema. Pero para ello necesitamos muchos datos. Necesitamos primero conocer la operación del sistema en condiciones regulares. Necesitamos tener esos mapas de amenazas con sus respectivas intensidades. Necesitamos conocer la relación entre esas amenazas y caracterizarlas de una manera cuantitativa. Y de la misma manera tenemos que poder conocer la vulnerabilidad de los elementos. Y a partir de ello, ver cuáles son las medidas de desempeño que nosotros podemos evaluar en común. Y con esto les doy las gracias por su tiempo y por su asistencia y dejo abierto para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, profesora, por su presentación. En este minuto vamos a pasar a la ronda de preguntas del público. Y la primera pregunta que tenemos para usted es: ¿cuáles son los avances que han permitido ampliar los límites del conocimiento en su área de desempeño en beneficio de la sociedad? ¿Y cuáles son los nuevos desafíos que estas investigaciones y límites de conocimientos mantienen hoy en día? Con respecto a estos avances, precisamente lo que comentaba hace rato del marco de Sendai, esta idea de tener ya metodologías a nivel mundial que permitan evaluar el riesgo, pero no solamente evaluar el riesgo, sino reducir ese riesgo de desastre, ha avanzado mucho en los años más recientes. Entonces, estas metodologías han avanzado, se ha avanzado también con la recopilación de datos después de diferentes desastres, y de alguna manera estas metodologías también se han ido afinando. Entonces, es muy bueno, es muy importante porque eso nos va a permitir que todos los países tengan esas medidas de control, pero definitivamente los desafíos es que no todos los países están al mismo nivel con respecto a los temas de información. No todas las amenazas, por ejemplo, están mapeadas en todos los países, no se tiene este tipo de zonificación. Entonces, estos son los nuevos desafíos para cada región, que se desarrollen todas estas bases de datos de información y a partir de ella se pueda trabajar con estas metodologías propuestas. Muchas gracias. Tenemos las siguientes preguntas ahora en el chat de la transmisión en vivo.
La primera que tenemos es de Ian Garbs y dice: buenas tardes, profesora. Quería consultar cómo se mide el costo en la red de agua al integrar las amenazas al diseño de la red de agua, valga la redundancia. Y muchas gracias. Gracias, Ian. Mira, aquí lo que puede pasar para evaluar el costo, se pueden utilizar diferentes metodologías. Se puede considerar, por ejemplo, cuál es la cantidad de usuarios que pierden el sistema y a partir de ahí a otorgar un valor económico a los usuarios, o por supuesto así como que tengan diferentes pesos debido a la cantidad de agua que tienen a usar. Lo siguiente también es ver cuál es el impacto indirecto económico que tiene la interrupción de actividades en una población. Si no tenemos agua, cuántas personas pueden realizar sus actividades normales, o incluso ver, por ejemplo, en las industrias, cuál es la pérdida económica que se tiene por cada periodo en el que tenemos esta falta de agua. Entonces, hay diferentes metodologías, pero todas ellas pueden ajustarse a la parte económica si nosotros le asignamos ese valor al consumo que tenemos. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Rubén Calvo y menciona: muchas gracias, Yolanda, muy interesante presentación. Consulta: ¿los modelos semi-cuantitativos o cuantitativos que mencionas son específicos para agua potable o son técnicas que pueden ser flexibles para otros sistemas? ¿Podrías profundizar un poco en las características de estos modelos? Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Lo que les presento aquí en realidad son adaptaciones de modelos que se pueden utilizar en diferentes sistemas, pero al sistema de agua. Y en realidad así como que estos modelos cualitativos o semi-cuantitativos pueden utilizarse en otro tipo de infraestructura o incluso en otro tipo de procesos. Entonces, la idea con los sistemas semi-cuantitativos es que nosotros podemos hacer un análisis que de alguna manera nos permita tener un valor cuantitativo, pero que eso se considere dentro de clases. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que cierta amenaza está dada en diferentes clases de acuerdo, por ejemplo, a la frecuencia que tiene, y entonces ahí podríamos definir 10 clases, 3 clases. Entonces, al hacer eso, nosotros también podemos hacer una clasificación de vulnerabilidades que evaluamos numéricamente y que pasamos a clases. Entonces, eso una vez que lo hacemos, queda también en esas clases, y al tenerlas nosotros podemos hacer una matriz de riesgo. Y esa matriz de riesgo nos permite evaluar de manera semi-cuantitativa cuál puede ser el riesgo de que ocurra cierta cosa debido a cierta amenaza en un sistema en general. Entonces, eso se puede usar así. Y la parte del análisis de riesgo cuantitativo en general tiende a ser el análisis probabilístico. Nos permite generar diferentes escenarios con respecto a una amenaza en particular y a partir de esos escenarios ver cuál es el daño físico que puede ocurrir en nuestro sistema a partir de curvas de fragilidad, por ejemplo, y con eso nosotros podemos ir viendo cómo se va afectando el desempeño de un sistema de acuerdo a una medida de intensidad de una amenaza, y podemos tener como resultado final cuál sería la tasa de excedencia de cierta intensidad con respecto a el desempeño que ocurre en un sistema. Alberto Tupa Ortiz dice: buenas tardes, doctora Yolanda. Gracias por su excelente ponencia. Después menciona cómo usted calcula los desplazamientos que se producen en tuberías de agua debido al sismo. ¿Alguna bibliografía que usted recomiende para poder revisar este tópico? Sí, los desplazamientos tienen diferentes formas de evaluarse. Hay esencialmente, bueno, hay dos metodologías que nosotros podríamos considerar. Una es que existe un acoplamiento entre el suelo y la tubería. La otra es que no hay un acoplamiento tal como tal, pero hay este fenómeno de interacción suelo-tubería. Entonces, dentro de esos dos enfoques, uno puede considerar, por ejemplo, evaluar cuáles son las deformaciones permanentes en el suelo de acuerdo a una intensidad sísmica, y a partir de ahí poder calcular con diferentes modelos físicos cuál es el desplazamiento que tenemos en una tubería. Y respecto a la bibliografía, recomendaría cualquier paper que puedan ver de Michael O'Rourke, que tiene muchos papers con respecto a este tema, con respecto en general a la evaluación sísmica del sistema de agua.
Entonces, él ha venido trabajando desde los 70s en este tema y tiene muchas cosas publicadas. Muchas gracias. Fabián Ortiz Wall presenta la siguiente pregunta. Dice, hola profesora, quisiera saber si hay alguna red de información compartida en el país respecto a infraestructuras críticas. Gracias. Gracias, Fabián. No estoy muy segura de si hay una red, pero se está tratando de crear. Hay diferentes instituciones que han estado trabajando en esta recopilación de información sobre infraestructura crítica. Va a haber una nueva ley con respecto a esta infraestructura crítica también, pero con respecto a la información, por supuesto, debe haber algunas instancias gubernamentales, pero también hay institutos científicos que están creando estas nuevas bases para que puedan estar disponibles para toda la población. Muchas gracias. Tenemos la siguiente de Ricardo Herrera y menciona, ¿cuál es el nivel de desarrollo de esta metodología en Chile? ¿Hay algún ejemplo de aplicación a un sistema particular? Este es el nivel de desarrollo con respecto a una sola amenaza, digamos, ha llegado hasta el método cuantitativo. Nosotros hemos hecho análisis de riesgo cuantitativo, pero con respecto al análisis multiamenaza, hay diferentes proyectos que están trabajando en esto. Yo actualmente trabajo en un proyecto Corfo que se enfoca solamente en el sistema de producción y que considera diferentes amenazas con un enfoque semi-cuantitativo hasta la fecha. Muchas gracias. Después dice José Miguel Huanca Mamani, presenta la pregunta, ¿cuál es el nivel de efectividad de esta metodología? ¿Se está utilizando la Dirección General de Agua? Saludos. Muchas gracias. Aquí como tal no hay una Dirección General de Agua, están diferentes empresas y estas empresas son coordinadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, la idea es que sí, que estas metodologías se unifiquen y que puedan ser revisadas por todas las empresas, pero por supuesto cada una de las empresas tiene ya sus metodologías de evaluación de riesgo y también tiene esas metodologías para evaluar diferentes amenazas. En cuanto a la efectividad depende de la información que tengas. Si tú tienes toda la información para realizar hasta un análisis cuantitativo, por supuesto que va a ser muy bueno, pero también obviamente en ese punto ya nos estaríamos yendo un poco más específicamente y eso puede dejar de lado algunos otros factores. Entonces, nada va a ser 100% efectivo, pero entre más información exista, va a ser más fácil que los resultados sean confiables. Claro. Muchas gracias, profesora. Y tenemos la última pregunta del día de hoy de Walter Alexander Boyd y menciona, buenas tardes, ingeniera, una consulta. Aparte de las amenazas de eventos naturales, muchas veces los sistemas de agua potable se ven afectados por la mala planificación de las autoridades y no son reemplazadas luego de su tiempo de vida útil, o inclusive puede existir una falta de cultura en la población que hacen un mal uso de los servicios de agua potable. Y la pregunta es, ¿de qué manera se puede enfocar estos aspectos desde el análisis multiamenaza? Felicitaciones por su presentación. Muchas gracias. Esta parte de estas amenazas que tienen que ver con el mantenimiento o con el reemplazo que debería tener la red, tienen que ver con esas amenazas que habíamos llamado operacionales. Entonces, nosotros podemos trabajar con estos árboles lógicos que les había comentado, en los que vamos a ver todas las posibles acciones que se realizan o que no se realizan y que van a conllevar a un daño. Entonces, se pueden evaluar de la misma manera, se hace una revisión con la gente experta en esta área para saber cuál es la frecuencia de ocurrencia de ciertas acciones y a partir de eso podemos nosotros desarrollar un análisis cuantitativo. Muchas gracias, profesora, por su respuesta del día de hoy. Lamentablemente, y en honor al tiempo, vamos a cerrar la ronda de preguntas. Agradecemos a todas las personas que participaron de este seminario y a la profesora por tan interesante presentación. Profesora, muchas gracias. Le damos unos breves minutos para que pueda concluir algunos aspectos de esta presentación y algunas posibles palabras de cierre. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia a esta plática. Si ustedes tienen algún otro comentario, si tienen o les gustaría tener alguna otra información
o incluso si quisieran tener alguna colaboración con el grupo, queda abierta ahí, quizás deba compartir mi correo. Antes les ponía ahí mi teléfono y mi oficina, pero ya no estoy ahí. Entonces, pueden ver aquí el correo, pueden contactarse con nosotros, con alguno de los estudiantes del grupo. Ellos también les pueden dar información sobre esto. Y me encantaría mucho que pudiéramos tener algún otro tipo de plática, de colaboración, porque es un tema que me parece muy importante. Esta parte de multiamenaza es algo que recién estamos comenzando. Esto lo va a hacer Ariel Fernández, lo va a empezar a trabajar. Entonces, es un tema bien interesante y que va a ser muy relevante, creo yo, para las características del sistema de agua. Sí, por supuesto. Muchas gracias, profesora. Agradecemos a todo el público asistente. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales como DIC-U Chile y además a revisar este seminario nuevamente en nuestro canal de YouTube, DIC-U Chile. Nos vemos en el próximo seminario a realizarse el día martes 8 de septiembre a las 14:30 horas, donde nos acompañará el profesor Fabián Rojas con el seminario Diseño por Desempeño y sus desafíos. Que estén muy bien y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.